esperar en el Señor. No quiero desplazar su autoridad. No quiero desplazar su sabiduría, su conocimiento, por querer estar poniendo el mío por delante. Así que en esta mañana mi deseo es que el Señor nos enseñe, que sea el Señor quien nos hable, que no sean nuestras propias ideas o que no sea el cumplimiento de nuestras expectativas, que muchas veces son egoístas y también equivocadas. El Señor sabe lo que necesitamos. No hay nadie más que sepa lo que nosotros necesitamos que el Señor. Por eso nuestras verdaderas necesidades son un misterio para nuestra mente natural. Son un misterio. Y muchas veces lo mejor es esperar en silencio. Porque en mucho ruido nos distrae. En mucho ruido muchas veces oculta la condición de nuestra alma. Y la luz ha venido precisamente a mostrarnos esa necesidad que tenemos de Dios en nuestro corazón. Amén. Así que quería orar dándole gracias al Señor por esta mañana en la cual su presencia, su voluntad nos ha traído a este lugar. Oramos para que su luz siga resplandeciendo en nuestro corazón. Es el mismo Dios que trajo a manifestación toda la creación, el que ha resplandecido en nuestros corazones. Y oramos para que ese brillo de esa luz nos siga iluminando. Ese brillo de esa luz nos siga mostrando lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Y que a partir de allí promueva por el mismo Espíritu en nosotros esa obediencia de estar en sujeción, en rendición a lo que Él nos está enseñando, a lo que Él nos está indicando. Y que no haya un corazón malo de incredulidad para resistir o apartarse de esa obra que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque apartados de ti nada podemos hacer. Entendemos nuestra necesidad de que tú seas nuestro maestro, de que tú seas nuestra guía interna, que podamos estar aprendiendo a caminar contigo, aprendiendo a caminar con Dios constantemente en todas las cosas, Señor. Que entendamos que si hemos venido, Dios, a este lugar, debemos valorar, Señor, valorar lo que tú has sembrado en nosotros y disponernos, Señor, en el ambiente adecuado, dentro de una fe que nos lleva a estar viendo al invisible y no permitiendo que nada visible obstaculice la manifestación de esa sustancia, trayendo evidencia en cada uno de aquellos que están caminando en ella. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Nosotros estamos aquí porque Dios ha hecho una obra. Diga, Dios ha hecho una obra. La obra de la cruz. Esa obra le dio lugar a una realidad que está presente en nosotros y es la presencia misma de su Espíritu. Diga, el Espíritu, digo, ha venido a mí para que yo, diga, esté en obediencia a mi Salvador. Porque es posible obedecer siempre. Mucha gente piensa que es imposible obedecer siempre.
que eso no es para la iglesia. ¿Por qué consideramos muchas veces que nuestra obediencia tiene que ser intermitente o parcial? O dependiendo del contexto donde estemos. Por ejemplo, en esta mañana, en este lugar, nos queda fácil obedecer al Señor. Nos queda fácil sentarnos allí y escuchar la palabra. Pero no es la misma actitud que mantenemos cuando salimos de este lugar. Cuando llegamos a nuestro núcleo familiar o los diferentes escenarios donde elaboramos en nuestras relaciones con nuestros otros familiares o vecinos, amistades, nos cuesta mantener esa línea de obediencia, porque nos desconectamos precisamente de esto que les decía al principio, de que el Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo está presente. Y si el Espíritu Santo está presente, nosotros por el Espíritu podemos estar obedeciendo al Señor siempre. Siempre. Es posible obedecer al Señor siempre cuando caminamos siendo conscientes de que en nosotros está el Espíritu de Dios. Esto era algo que se veía en la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, la iglesia de Filipenses. Pablo les escribe estando preso: como siempre había obedecido. No solamente en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Hermano, eso está escrito allí como una realidad que es experimentable para los que hemos recibido el Espíritu. Nosotros no tenemos un espíritu diferente al espíritu que tenía la iglesia en Filipo. Tenemos el mismo espíritu. Y podemos obedecer al Señor siempre. Siempre. Una obediencia sin interrupciones. Porque hay una luz dentro de nosotros que nos lleva precisamente a estar creciendo en ese discernimiento para estar evitando todo aquello que se quiera manifestar para impedir nuestra obediencia al Señor. Si perdemos de vista esta luz, hermano, la desobediencia será inevitable, porque esta luz nos enseña a obedecer. Y sin esta luz, nosotros por nosotros mismos no podemos tener el discernimiento de lo que de alguna manera busca obstruir este proceso de crecimiento en obediencia. Y muy fácilmente somos sacados, somos desviados de esta realidad. Porque hay una verdad, y la verdad es Cristo. Todo lo que esté fuera de Cristo es falso. Todo lo que esté fuera de Cristo es mentiroso. No tiene fundamento. No tiene donde sostenerse. Lo único inconmovible es la verdad de Dios. Y esta verdad demanda de nosotros, obediencia. La verdad demanda de nosotros obediencia. Nadie puede decir: yo tengo la verdad en palabras, en conceptos, en una idea, en una doctrina tengo la verdad. Y eso es suficiente para Dios. A Dios no le interesa mi obediencia, porque Él sabe que ya yo creo en su verdad. No, amado, es un engaño. Es un engaño, es un tremendo engaño. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Creer en la verdad dentro de un concepto, una definición, y pensar que eso ya es suficiente en mi caminar de fe, es engañarnos. Y muchas veces en esa burbuja en la que estamos, que sentimos que como que sí estamos en movimiento en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios sabe que yo creo en la verdad.
Dios aparece con un alfiler y rompe la burbuja para que toquemos fondo y veamos nuestra propia realidad. Porque no es suficiente una creencia. No es suficiente una creencia. Creer es importante, sí, siempre y cuando este creer me conduzca a estar permaneciendo en él, que es otra cosa. Lo segundo nunca se dará sin lo primero. Es bueno comenzar creyendo, pero si yo estoy creyendo y no estoy permaneciendo, es como si no estuviera creyendo en nada. Bueno, desde la perspectiva de Dios es así. Otra cosa es lo que el hombre en su imaginación asuma. La iglesia está llamada a obedecer. Y no es la obediencia que yo me invento. Yo obedezco a Dios porque hago X o Y cosa. No. Es una obediencia interna. Es una obediencia en la cual yo camino con la intención de estar permaneciendo en fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Es interna. Pero eso no quiere decir que esta obediencia interna no tenga una evidencia externa. Claro que hay evidencia externa. Pero nosotros debemos aprender a servirle al Señor primeramente desde nuestro espíritu. Primeramente desde nuestro espíritu. Muchos asumen el servicio por las cosas que hacen en lo natural o externamente. Pablo servía a Dios en el espíritu. Eso dice, creo que Romanos capítulo 1, verso 9. Búsqueme ese versículo. Romanos capítulo 1, verso 9. ¿Cómo servimos a Dios en el espíritu? Porque dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿en qué? En mi espíritu. ¿Usted nunca le han enseñado eso? Que usted le puede servir a Dios en su espíritu. ¿Cómo le sirvo a Dios en mi espíritu? Atendiendo lo que Él me está enseñando. Atendiendo lo que Él me está enseñando. Dentro de ti y dentro de mí hay un don. Diga, hay un don. Hay un don celestial. Hay una semilla, hay una palabra implantada que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y esta palabra es fuente de aprendizaje para aquellos que quieren servir a Dios en el Espíritu. Es atender su dirección. Es no ser rebelde a nada de lo que esta luz, este don celestial nos enseña. Es no resistir las indicaciones que vienen de esta unción. Es obedecer a todo lo que ella nos está diciendo. Eso es servir a Dios en el Espíritu. De no resistir su obra, porque hay una obra, la obra de la cruz, y este es una de las cosas que tiene con mucho engaño a muchos creyentes. Nos escudamos con la obra que Él hizo fuera de nosotros para impedir que Él hoy haga una obra dentro de nosotros. Mira, esto es terrible. Esto es terrible, amados. Tomamos lo que Cristo hizo por nosotros para justificar de que Él hoy no quiere hacer nada dentro de nosotros.
¡Qué engaño! ¡Qué engaño, amados! Se repite el mismo cuadro que se vio en los fariseos. Las mismas escrituras que daban testimonio del Mesías prometido. Las mismas escrituras que describían su aparecer. Que profetizaban su aparición en forma humana entre el pueblo de Israel. Fueron las mismas escrituras que estos fariseos tomaron para no aceptar al Mesías prometido. Hoy en día es igual. Hoy en día es igual. Tomamos la obra de Cristo en la cruz como una manera de defendernos de lo que Dios hoy quiere hacer dentro de nosotros. Allá fue rechazado externamente. Hoy en día es rechazado internamente. Cuando la luz aparece, el Mesías aparece. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad tú me vienes a pedir a mí pensamientos de pureza? ¿Con qué autoridad tú me estás exigiendo pensamientos de justicia? ¿Con qué autoridad tú me estás diciendo que iba sobria, justa y piadosamente? ¿Con qué autoridad? Si ya Cristo murió por mí, ya eso es suficiente. Un engaño, amados. La gracia, desde la perspectiva de Dios, escuche, la gracia desde la perspectiva de Dios es una realidad gloriosa, porque ella es el mismo poder divino actuando, creciendo en cada uno de nosotros, quitando de en medio toda enemistad para con Dios, para que la vida de Cristo sea la que esté reinando en nuestros corazones. Decir que la gracia nos exime de obediencia es una doctrina de diablos, es una doctrina de demonios, que no hay que hacer nada, porque ya la gracia lo hizo todo. Vea, es la puerta más grande que se le abre a la carne, para que la carne siga reinando. Cuando hay ese tipo de enseñanza, la carne aplaude. Amén, así es. Yo también lo creo. La gracia, amados, en nosotros es operativa. La gracia no es una doctrina, no son palabras. La gracia es la única fuente de bien que hay dentro de nosotros. Fuera de esta gracia no hay nada bueno en nosotros. Absolutamente nada. Y decir que es imposible que nosotros vivamos la vida de Cristo, que se exprese la vida de Cristo a través de nosotros, es un gran engaño, amados. Es invalidar la intención y el propósito de Dios en el nuevo pacto. Cristo sí puede vivir su vida en y a través de nosotros. Es posible. Es posible. Desde la mente carnal dice, imposible, pastor. El carnal. El carnal quiere consolarse y justificarse en su condición por la obra externa de Cristo. Pero el que realmente quiere estar participando de una mente espiritual, que es la mente del Señor, es la mente del Señor, entiende que es posible aferrarnos al poder de esta gracia para que esté matando en nosotros la vida que no se puede unir a Cristo, y de esa manera se esté habilitando el espacio adecuado
dentro de nosotros para que la vida de nuestro Rey comience a establecer su justicia, su autoridad, su pureza, su santidad en nuestros corazones. ¿Es posible servir a Dios en el Espíritu? Claro que sí. Es posible estar obedeciéndolo siempre, porque tenemos el Espíritu de Dios. Podemos estar obedeciendo la verdad siempre por el Espíritu. Y eso va a hacer que nuestras almas estén siendo purificadas, estén haciendo un amor no fingido, un amor que venga de esa genuina espiritualidad de la semilla, de la simiente incorruptible, que es Cristo. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús: a los judíos que habían ¿qué? ¿Que habían qué? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Si nosotros qué? ¿Qué me dices, Cristo? Cristo, no me digas eso. Si ya yo creo. Señor, no me digas eso, ya yo creo. Seréis verdaderamente. Señor, no me digas eso, ya yo creo. ¿Para qué me estás diciendo que permanezca si ya yo creo? ¿Para qué me estás diciendo que llegue a ser un verdadero discípulo tuyo si ya yo creo? Y conoceréis la verdad. ¿Qué dices, Cristo? Ya yo creo en ti. ¿Por qué me dices que tengo que conocer la verdad si ya yo creo en ti? Y la verdad os hará libres. No, Jesús, te equivocas. Ya yo creo en ti. ¿De qué libertad me estás hablando? Si ya yo creo en ti. Se puede estar creyendo, amados, y no está permaneciendo. Esto es posible y es muy común. Se puede estar caminando con una creencia externa sin estar viviendo la experiencia interna del obrar de la gracia de Dios en nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Usted se imagina el Señor, listo, ya ustedes creen, es suficiente. Pero el Señor no lo dejó allí. Ya creen, bueno, yo le voy a decir que sigue. Ahora tienen que aprender a estar permaneciendo. Tienen que aprender a estar permaneciendo. Y en esta permanencia, ahora el Señor lo enseña aquí, pero usted encuentra muchos registros en las cartas apostólicas después de la cruz, de lo que significa esta permanencia, o de lo que significó para los apóstoles esta permanencia, porque es algo vivo y real. Es una permanencia donde se está recibiendo un suministro de vida de esa fuente inagotable.
Es una permanencia donde hay una comunión. Hay una realidad que está suministrando algo, pero también hay un elemento receptor que está recibiendo algo de eso que esa fuente está suministrando. Si usted coge una manguera y la conecta a la llave y la mete en un recipiente vacío, unos recipientes de 20 litros donde echan aceite que la boca hacían angostica, ¿sabe cuáles son? Creo que son de 20 litros. Usted mete la punta de la manguera dentro de ese recipiente y abre la llave. ¿Qué es lo que va a comenzar a suceder? Que el tanque va a comenzar a ¿qué? Pero si usted cierra la llave, ¿tiene esperanza de que el tanque se llene? No. Bueno, la gracia jamás ha cerrado la llave. La gracia siempre ha estado en la disposición de estar dando. Si conocieras el don de Dios, Él te daría. Este don da, este don de gracia da. Se caracteriza por su generosidad. Él da. El problema no es la llave de la gracia, porque esa llave siempre está abierta, siempre. El punto está en que los recipientes no están bien ubicados. Y por cuanto no están bien ubicados, no están recibiendo el suministro de esa gracia. Porque cuando se está recibiendo, amado, algo tiene que comenzar a notarse. Es imposible que usted no esté recibiendo de la gracia y no estén sucediendo cambios en tu vida. Es imposible. Si hay ausencia de cambios, es porque el recipiente está mal ubicado. Nunca ha sido problema de la fuente. Nunca. Nunca ha sido problema de la fuente. De los recipientes sí. Y esta mala ubicación de los recipientes, amado, bueno, hay muchas maneras que pueden explicar nuestra mala ubicación para no estar recibiendo de la gracia. Porque es precisamente lo que se da en esta permanencia. Permanecer es estar recibiendo de la gracia algo. Estar recibiendo la enseñanza de la gracia. Y que esa enseñanza en su luz nos ayude a estar saliendo de aquello que está impidiendo el crecimiento de la vida del Salvador dentro de mí. Porque yo por mis propios juicios no puedo categorizar cuáles son esas cosas que impiden el crecimiento de la vida de Cristo dentro de mí. Yo no puedo hacer eso. Yo necesito que la luz esté estimulando mi conciencia. Que la luz me asista. Porque ese juicio que yo emito, aparte de la luz, me va a decir, no, esto sí puedo, esto no es problema ante el Señor. Esto sí, pero esto no, el Señor. La gracia aquí es como un tapete que cuando usted barre en la casa y mete en sus bajo el tapete, la gracia cubre esto. Y nos engañamos de esa manera. Hay algo que resulta cuando verdaderamente se está permaneciendo en el Señor. Hay algo que resulta. Y el Señor lo deja claro aquí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis qué? Escuche, verdaderamente sus discípulos. Discípulos verdaderos. No un discípulo falso. Pastor, ¿pueden haber discípulos falsos? Sí. Sí pueden existir discípulos falsos. Pastor, ¿cómo nos damos cuenta que una persona que diga que es discípulo del Señor es falso? Es falso cuando no está siguiendo al Señor. El verdadero discípulo sigue al Señor. Lo sigue
Siempre. Todos los días. El verdadero discípulo se caracteriza por una negación constante de él mismo, de su propia voluntad, de sus propios deseos. Porque está amando al Señor con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma. Dios nos ha dado fuerza para amarlo. Dios no ha eximido a nadie de este amor. Él nos ha dado fuerza para amarlo. Si una persona dice que es discípulo del Señor, pero no está cargando su propia cruz cada día, es un discípulo falso. Si una persona no está perdiendo nada de su propia vida, es un discípulo falso. Si una persona sigue viviendo como venía viviendo antes que comenzar a creer en el Señor, es un discípulo falso. El verdadero discípulo que está permaneciendo en el Señor tiene que estar perdiendo una vida para estar ganando otra. El verdadero discípulo entiende que solamente hay un solo nacimiento que lo puede llevar a la experiencia de las cosas de arriba. Fue el nacimiento de que le habló Jesús a Nicodemo. Hay un solo nacimiento que nos puede llevar a la experiencia de las cosas de arriba. Eso entiende un verdadero discípulo. Pero también entiende que hay otro nacimiento que le impide la experiencia de esas cosas. El verdadero discípulo tiene esto claro. Y sabe por ende que tiene que estar negando ese nacimiento para estar permaneciendo en la naturaleza del otro nacimiento, que es el que hace aparecer las cosas de arriba por el mismo Espíritu dentro de su corazón. Jesús lo deja claro aquí. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Verdaderamente mi discípulo. ¿Y qué ocurre en esa permanencia? ¿Qué ocurre cuando comenzamos a ser esos verdaderos discípulos del Señor? ¿Qué ocurre? Comenzamos a conocer ¿qué? La verdad. Comenzamos a conocer la verdad. Y si la verdad se conoce y se obedece, ¿qué es el resultado de esta experiencia? Trae libertad. La verdad trae libertad. Pastor, ¿libertad de qué? Le hace el contexto. ¿De qué libertad está hablando el Señor? Le hace el contexto. ¿De qué libertad está hablando el Señor? Diga, de la libertad del pecado. De esa libertad está hablando dentro del contexto. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Imposible, dicen muchos. Eso es imposible. No, imposible de tu interpretación humana. Imposible de tu propia imaginación. Es posible experimentar que todo lo que sea enemistad para con Dios en nuestros corazones vaya muriendo. Estemos siendo libres de todo eso. En la medida que permanezcamos conociendo la verdad. La verdad. ¿Sí se da cuenta que no es suficiente una creencia? Hay muchos que creen, pero no están siendo libres.
siguen atados a sus propios pensamientos egoístas, a sus propios pensamientos que están asentados en vanidades, a pensamientos que reflejan todavía muchos afectos por este mundo, atados a las cosas de la tierra, pensamientos lujuriosos, de malicia, pero creen. Pero creer no es suficiente si por el Espíritu no aprendemos a permanecer en la palabra del Señor. Amén. Versículo 37. De este mismo capítulo 8 de Juan. Sé que soy descendiente de Abraham, le está diciendo a los fariseos. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, ¿porque qué? ¿Por qué? Porque mi palabra, ¿qué? ¿Por qué quería matarla al Señor? Su palabra no hallaba cabida porque ellos tenían una estructura de creencias, dogmas, que no venían de Dios, de ellos mismos, desde su mismo pensamiento religioso. Y por eso su palabra no hallaba cabida. Porque Cristo es la verdad. Y esta verdad, como decía la hermana Jessica, los confrontaba. Los confrontaba. No, pero este no es el Mesías que hemos leído en la Escritura. Tenemos muchísimo tiempo de estar escudriñando en las sinagogas, en nuestras casas, los escritos de Moisés, los profetas, los salmos. Pero tú no eres el Cristo que nosotros habíamos ideado en la mente. Este no es el Cristo de la gracia que me enseñaron. Y en un corazón que se fundamente, escuche, en ideas y estructuras de creencias que no tienen como fuente la realidad divina, es muy fácil cerrarle el corazón a la verdad. Es muy fácil rechazar la verdad cuando se levanta en tu corazón para traerte corrección. Y dices, no, yo tengo la gracia. Cristo murió por mí. Todo está consumado. Esto no es el Señor. La palabra viva, que es eficaz, allí es rechazada. Allí es resistida. Allí en ese corazón no haya ¿qué? Cabida. Por los dogmas religiosos que se tienen, no haya cabida. Y mi pregunta, ¿qué obra de Dios se puede hacer en un corazón donde la palabra implantada, la palabra viva? Pedro dice, y esta es la palabra que por el Evangelio anunciamos. Pablo dice, y esta es la palabra de fe. ¿Qué obra de Dios se puede hacer en un corazón que no le abra espacio a esta palabra? Que no le dé cabida a esta palabra. Diga, ninguna. Esa persona seguirá con sus propias imaginaciones, conceptos, interpretaciones de las cosas acerca de Dios, pero su corazón seguirá sin estar experimentando ningún cambio. Seguirá siendo el mismo. Con las mismas creencias, sí, pero sí que la palabra esté haciendo efecto dentro de él.
La palabra tiene que hallar cabida. Porque si esta palabra no haya cabida en nosotros, jamás vamos a entender el lenguaje de Dios. Porque Dios comunica lo que es real de Él en nosotros a través de esta palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿No dice así Juan 1? Vamos a buscarlo aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. En Él estaba la vida, verso 4 de este capítulo 1 de Juan, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra es la luz de los hombres. ¿Qué obra de Dios se puede hacer en ausencia de la luz del Señor? Ninguna. Ahí van a seguir reinando las tinieblas, la ignorancia, y esta palabra jamás podrá hacerse carne, porque es lo que dice el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. La palabra necesita hallar cabida. Bueno, allá fue de manera externa, pero aquí, hablando en términos espirituales, la palabra necesita hallar cabida para que se haga carne en nosotros, se haga vida en nosotros. Porque si no es así, amados, estamos teniendo un cúmulo de reuniones en las cuales estamos participando, pero sin estar experimentando nada de la vida de Dios, nada del gobierno de esta vida, nada del poder de esta vida. Y así el tiempo se está pasando. Y estamos en un ciclo repetitivo de cosas externas. Y en nuestro corazón hay ausencia del reinado de la vida de Cristo. La palabra necesita hallar cabida. En aquellos corazones donde la palabra haya cabida, la obra de Dios será inevitable. La semilla de mostaza va a crecer. La semilla de mostaza se va a extender en lo que ella es por naturaleza. Dios comunica lo de Él a través de esta palabra. Diga, esta palabra es Cristo. La palabra de Dios. Vea lo que dice el verso 43 de este capítulo 8 de Juan. Más adelante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Está hablando el Señor. El 43. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis qué? Mi lenguaje. Ahora, Jesús les está hablando de pronto, no sé si en hebreo o en arameo, no sé cuál es el lenguaje que tenía en ese momento. Ellos estaban entendiendo las palabras del lenguaje arameo o hebreo que Jesús estaba usando en ese momento. Ese sí lo estaban entendiendo. Lo que no estaban entendiendo era el otro lenguaje, el espiritual, el más importante. Porque el lenguaje más espiritual, amado, más allá si usted de pronto no es una persona muy culta en conocimiento o no sabe hablar inglés, no sé si, gloria a Dios, si sabe hablar inglés o sabe hablar portugués, alemán, no sé, mandarín, no sé. O sea, más allá de eso, el verdadero lenguaje, escuche, el verdadero lenguaje que nosotros debemos entender es el lenguaje de esta palabra. El lenguaje de esta palabra.
Porque es la única manera de estar entendiendo las cosas del Espíritu. El hombre natural le es imposible entender las cosas del Espíritu. Porque para él son ¿qué? Locura y no las puede discernir. Porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra de Dios, que es Cristo, tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje. Y nos transmite la realidad de lo que Dios es. Dios pone lo que es real de Él en nosotros a través de esta palabra. A través de esta palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Diga, la estructura de creencias religiosas impedían que ellos estuvieran entendiendo ¿qué? El lenguaje del Señor. Y eso hoy en día es muy común. Es triste, amados, pero es así. Es triste renunciar a nuestras creencias favoritas. Y muchas veces las idolatramos. Son para nosotros unos becerros de oro. No queremos que el Señor las estorbe, porque es lo que yo he venido considerando desde hace mucho tiempo. Pero la verdad aparece en tu corazón y te dice, no, son tus imaginaciones. Todo ese cúmulo de creencias que tienes en tu corazón no ha venido de mí. Es tu propia mente natural la que las ha creado, la que las ha interpretado, la que las ha asumido. Entonces allí es donde tienes que decidir, bueno, Señor, me rindo. Si lo que he venido creyendo no me ha llevado a experimentarte nada, yo renuncio a eso. De ahora en adelante me hago como un niño. Sé tú mi maestro. Enséñame tú. Y allí la palabra haya cabida. Allí la palabra haya cabida. Y comenzamos realmente a entender el lenguaje de esta palabra. Si esto no sucede, amados, podemos estar resistiendo la verdad sin estarnos dando cuenta. En nuestro mismo corazón. En nuestro mismo corazón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar qué? Mi palabra. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Número uno, bueno, hay muchos aspectos por lo cual esta verdad ellos no la recibieron. Estoy hablando de los fariseos. Ellos no recibieron una palabra de libertad porque ellos pensaban que ya estaban libres. Ellos decían, nosotros somos libres. Y el Señor se les presenta con una palabra para traerle libertad. Y dijeron, no necesitamos esa palabra. ¿Por qué? Porque ya estamos libres. Libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos hablas de que seremos libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Para empezar, la descendencia de los judíos estuvieron esclavos por más de 400 años en Egipto. Y ahí estaban mintiendo. Estuvieron esclavos en Babilonia por más de 70 años. Ahí están mintiendo. Sí, ahora, hablando de un contexto natural, pero la libertad a la cual el Señor les está hablando no es natural, es espiritual. Señor, que yo acepte esta palabra que viene con el proceso de limpiarme y purificarme, que no, Señor, yo estoy limpio. Yo estoy limpio.
Y ahí la palabra no haya qué, no haya cabida. Amados, vean, qué triste cuando emitimos juicios desde nuestra mente natural acerca de nuestra verdadera condición. ¿Por qué no permitimos que el Señor nos haga participantes de su perspectiva? Eso es tener humildad. Señor, muéstrame a través de tu luz. David lo hacía. David lo hacía. Muéstrame a través de tu luz lo que tú estás viendo dentro de mí. Muéstrame. No queremos participar de la perspectiva de Dios, porque la perspectiva de Dios es su misma luz. Y esta luz es la que pone en evidencia todas las cosas. Entonces muchos se aferran, como les decía hace un momento, a lo que ya Cristo hizo por nosotros, para impedir lo que hoy, ahora, diga actualmente, la palabra implantada que puede salvar nuestras almas quiere hacer en nosotros. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Amados, si decimos que la gracia que no tenemos que hacer nada, bueno, aquí nos está diciendo la gracia. El espíritu de gracia que fue el que inspiró a Santiago nos está diciendo, por lo cual desechando toda ¿qué? ¿Quién la tiene que desechar? Dios la venía a desechar por nosotros. ¿Es responsabilidad de quién? De nosotros. No hay que hacer nada. ¿Cómo? Dios dice, tienes que desechar. De hecho, en el lenguaje paulino, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. El Señor no va a venir a hacer morir lo terrenal en nosotros. Él nos ha provisto del Espíritu, del poder de esta palabra, para que por medio de esta palabra hagamos morir en nosotros ¿qué? Lo terrenal. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. La vida desde la concepción de la realidad del nuevo pacto viene a ser real como experiencia en nuestros corazones a causa de que algo está muriendo dentro de nosotros. Si alguien asume la vida de Dios, la vida donde está fundamentado este nuevo pacto, que es la vida de la semilla, sin estar muriendo a nada, hermano, está más perdido que Adán en el día de las madres. Para los apóstoles, esto era algo muy claro. Y lo vivieron y lo enseñaron. No hay experiencia de vida si primeramente nos está muriendo algo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí ¿con qué? Con mansedumbre. La mansedumbre, escuche, la mansedumbre, ser mansos. La mansedumbre es algo que le da lugar. No altivos, no soberbios. Yo no necesito esto, ya yo estoy en la plenitud del Señor. Ahí hay soberbia. Yo no quiero el diagnóstico del Señor, porque nos da miedo. Tenemos miedo de que el Señor nos abra su ojo en nuestro corazón y me diga, Mario, ven, mira a través de mi ojo lo que yo estoy viendo. Nos da miedo que el Señor lo haga. Queremos seguir interpretando las cosas con nuestro propio ojo natural, carnal. Tener mansedumbre es eso. Señor, déjame ver lo que tú estás viendo.
Lo bueno es que el Señor no viene, o sea, el Señor hace eso, escuche, hace eso para traer una desaprobación, sí, pero de eso que está impidiendo el crecimiento de su semilla en nosotros, para sacarnos fuera de eso que Él desaprueba. Es su amor, es su gracia, es una misericordia con juicio. El Señor viene a condenar, sí, pero eso que no es de Él, eso que no lo tiene Él como fuente, para sacarnos fuera, porque es la única manera. Es la única manera. Él tiene que hacernos conscientes de lo que hay en nuestro corazón, que no es de Él. Pero Él mismo nos asiste y nos dice, yo te ayudo, ven. Y nos saca fuera de esas cosas. Él no nos deja en esa desaprobación. Nos saca fuera de eso que Él desaprueba. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. Ya está dentro. Ya Dios la implantó. Está acá adentro. Nadie puede decir, no, yo no tengo esa palabra, la tienes. Otra cosa es que no la hayas recibido. Porque se puede tener y no está recibiéndola. O sea, esta palabra pueda que esté en nosotros sin estar hallando cabida en nuestro corazón. ¿Y por qué tengo que recibirla con mansedumbre, con un corazón tierno, con un corazón de niño? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque ahí dice, la cual ¿qué? ¿Puede qué? ¿Puede qué? ¿Qué nos salva? Las almas. Porque hay muchas almas sin experimentar la salvación del Señor. Pastor, ¿cómo determinamos eso? Bueno, que la maldad sigue reinando. Si la maldad sigue reinando en un alma, esa alma no ha experimentado la salvación del Señor. Esta palabra implantada nos salva de toda forma de maldad. Nos salva del orgullo, de la prepotencia, de la altivez, de la autosuficiencia, de la autocomplacencia, de la envidia, de la avaricia, del amor al yo, de buscar lo nuestro propio. Nos salva de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos. Nos salva de todo eso. Ella puede. Diga, ella tiene el poder, pero necesita que la estemos recibiendo. Santiago le está hablando ¿a quién? ¿A quién le está hablando Santiago allí? A la iglesia. ¿Cristo había muerto? ¿Cristo había sido sepultado? ¿Había resucitado? ¿Había ascendido? ¿Se había impartido en nosotros? ¿Cómo que no hay, cómo que Dios no espera que ya nosotros hagamos nada? ¿Estaba en vigencia y consumado es? Claro, es lo que explica que la palabra está implantada. Ahora hay que recibirla, porque esta palabra tiene un lenguaje. Hay algo que Dios comunica a través de esta palabra dentro de nosotros. Pero si la resistimos, si levantamos un muro de contención religioso y decimos que no es así, queremos pelear con Dios mismo, ¿en qué condición puede seguir nuestra alma? Un alma ausente de la realidad de la salvación, que es la misma vida de Cristo, creciendo y desplazando toda aquella vida que no es vida en Él, o que no tiene vida en Él. Y de esa manera damos testimonio de la salvación.
porque somos testigos de lo que esta salvación viene haciendo en nosotros. Tienes autoridad para hablar de la salvación. ¿Por qué? Porque es una experiencia en tu corazón. Verdaderamente la salvación está en nosotros. Es Cristo nuestra salvación. Como doctrina, si la miramos como una doctrina o como una creencia, vamos a entrar en la arena del debate, como se ve hoy muy comúnmente en redes sociales. Gente peleando si la salvación se pierde o no se pierde. Eso es puras discusiones ahí sin sentido. Pero si la miramos, la salvación, como una realidad de vida, porque es lo que es. La salvación es una realidad de vida. Es la misma vida del Salvador dentro de nosotros. No podemos dividir la salvación del Salvador. La salvación es Cristo. Si la miramos como realidad de vida, entonces nos podemos medir en ella. ¿Qué tanto ha venido haciendo esta salvación dentro de mí? Si la miramos como una creencia, ya Él lo hizo. Pero todavía aceptando los enemigos de Dios en tu corazón, de los cuales Él te vino a salvar. No tiene sentido esa creencia. ¿Sí me da a entender? Si Cristo crece en nosotros, también crece la salvación. Por eso 1 de Pedro capítulo 2, búsqueme ese versículo, 1 de Pedro capítulo 2. Versículo, déjalo ahí, versículo 1 dice: desechando pues nuevamente el mismo pensamiento de lo que Santiago decía ya en el versículo 21 de ese capítulo primero de Santiago, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Devuélveme ese versículo, el 1. ¿Dónde está eso? Claro, en el alma. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, las lujurias, las calumnias, los falsos testimonios. Desechando, eso hay que desecharlo. La gracia nos dice: desecha eso. Hay gente que cree que estas cosas tienen lugar en la gracia. Esto no tiene lugar en la gracia. La gracia no tiene un espacio allí donde estas cosas puedan entrar y permanecer. No. Esto no tiene lugar en la gracia. Bueno, en la gracia de Dios no tiene lugar. Bueno, otra cosa es la gracia que el hombre está inventando desde su mente. Pero en la gracia de Dios, los apóstoles sabían que estas cosas no tenían lugar. Y por lo tanto había que desecharlas. Había que desecharlas, hay que desecharlas. Ahora, ¿cómo las descubro? Diga: la luz del Señor me ayuda a identificarlas. Porque la causa de que muchas de estas cosas hoy en día, muchos creyentes no son desechadas, es porque están andando en ausencia de la luz. Están andando en sus propias tinieblas. Y a eso llaman luz, pero es una luz falsa. Porque si hay una luz que tolera estas cosas, no puede ser la luz del Señor. Si aún vuestra propia luz son tinieblas, ¿cuánto más serán las propias tinieblas? Dijo el Señor. Entonces, una luz que acepte esto no puede ser la luz del Señor. La verdadera luz nos ayuda a desechar esto. Las pone al descubierto en nuestro propio corazón. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Qué dice? Verso 2. Desead como niño recién nacido, ¿qué? La leche espiritual, la leche espiritual. La leche espiritual. Diga, un alimento. ¿Cuál es la naturaleza de este alimento? ¿Cuál es la naturaleza de este alimento?
Diga, la misma naturaleza del Espíritu, porque viene del mismo Espíritu. Viene del mismo Espíritu. La fuente de este alimento no es el hombre. Porque si hay un alimento que no está viniendo del Espíritu, de la unción, que es la que está llamada a enseñar, la unción viene con el propósito de enseñarnos todas las cosas. Eso dice Juan. Si hay un alimento, escuche, que esté viniendo de la fuente equivocada, es decir, del hombre y no de la unción, esa leche, diga, es adulterada. Se adultera. Diga, no es genuina. Y como no es genuina, ¿qué crecimiento puede traer? Ninguno. Todo lo contrario, contamina más. Contamina más. Y hay mucho alimento, amados. Hay mucho alimento hoy en día que no está viniendo del Espíritu. Y en vez de producir vida, está produciendo muerte. Esto es fuerte, pero es una realidad. Y se los digo teniendo a Dios por testigo, que Dios me lo ha hecho ver. Dios me lo ha hecho ver. Que la condición de muerte en muchas almas hoy en día es consecuencia de la mala enseñanza que hay. Porque no es el Señor el que está enseñando, no es la unción la que está enseñando, es el hombre en su mente natural, en su mente carnal, desplazando la autoridad del Espíritu en la iglesia del Señor. Es el hombre de pecado parándose en los púlpitos, haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que tiene el pueblo enfermo. Porque donde hay pecado, donde hay malicia, todo lo que le llamamos malicia, donde hay inmundicia, engaño, lascivia, lujuria, donde hay todo eso, amados, hay enfermedad. Esos son síntomas de que hay una enfermedad en el corazón. Que el corazón está enfermo. Y la gracia es esa medicina celestial que viene a limpiar, a sanarnos de todas esas cosas. Pero nadie se va a tomar una medicina que considere que no está necesitando. O sea, la gracia puede presentarse como la medicina, pero la persona dice, no, yo estoy bien, sí, yo estoy sano, yo estoy limpio. Yo no sé usted, pero yo todavía sigo necesitando esta medicina. Yo miro mi vida y digo, wow, Señor, necesito cada día más una dosis de tu gracia. Que me esté limpiando, que me esté purificando, que me esté santificando. Que esté haciendo que mis pensamientos estén en coherencia a tu propósito. Que mi expresión de vida esté en conformidad a lo que tú eres por naturaleza. Necesito esa medicina todos los días. Todos los días. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea, la que viene directamente de la vaca. Que no pasa por un proceso de pasteurizar, es que llaman cuando que la meten en bolsa, en caja. Ya ahí interviene ya la mano humana, el químico, los preservantes, ¿cierto? Y en muchos casos, yo lo digo particularmente, a mí la leche ya me hace daño, yo no tomo leche. Porque esa leche es ¿qué? Y la leche adulterada hace daño. Mucho daño. Hace mucho daño. La leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? ¿Cómo es que viene el crecimiento? ¿Cómo es que viene el crecimiento en nosotros? ¿Cómo es que viene el crecimiento en nuestro andar de fe? ¿Cómo es que viene el crecimiento? Diga, alimentándonos
Diga, de un alimento que no tiene al hombre ni las interpretaciones del hombre como fuente, sino, diga, viene directamente del Espíritu, de la madre. La madre que alimenta el bebé. Se lo pone en el pecho. Ya ese alimento dentro de la madre es vida, diga, es vida. Esa vida a través de ese evento de estar amamantándolo, pasa por su seno, es puesto en la boca del bebé y de la boca del bebé baja al vientre del bebé y produce la energía que se necesita para darle crecimiento a la vida orgánica de ese bebé. Cuando es el Espíritu el que nos está alimentando, amados, crecer para salvación, como dice aquí, porque, ojo, es un crecimiento que, ¿qué? Para salvación. Crecer para salvación va a ser inevitable. Si es el Espíritu el que te está enseñando, si es el Espíritu el que te está dando ese alimento. Otra cosa, que ese alimento esté viniendo de ti mismo, ya eso es otra cosa, porque puede venir de ti mismo. Si está viniendo de ti mismo, no va a traer crecimiento. O si está viniendo de otra persona, no va a dar crecimiento. Pero si viene del Espíritu, va a traer crecimiento. Crecimiento para salvación. Para salvación. De esto fue de lo que se privaron los fariseos. ¿Y por qué se privaron de este crecimiento para salvación? Porque la palabra, diga, la palabra no halló cabida dentro de ellos. Si ustedes creen que yo no soy, en vuestros pecados moriréis. Es así. Pero yo creo que aquí hay personas. Yo estoy delante de personas que tienen un corazón en humildad, en mansedumbre, que le han comenzado a abrir su corazón a esta palabra para ser receptores fieles de lo que Dios nos habla a través de ella, para que lo que es real en Dios venga a ser real en nosotros. Yo creo que esta palabra implantada, que no va a venir porque ya está, va a hallar cabida en tu corazón. En muchos casos ya está hallando cabida. Mantente allí. Mantente allí. No permitas que el orgullo ni la soberbia se levante. No lo permitas. Si te toca renunciar a conceptos, ideas que tú mismo habías levantado dentro de tu entendimiento y que el Espíritu ahora te esté mostrando que has venido bajo una línea equivocada en cuanto a lo que el Espíritu quiere hacer dentro de ti, ten la humildad y renuncia a eso. Permite que la misma verdad, por lo que ella es en su autoridad, derribe todo eso y comienza a caminar con Él. Comienza a experimentarlo a Él. Comienza a oírlo a Él. Comienza. Pero no te cierres. No te cierres. Porque si te sigues cerrando a esta palabra, tú vas a ser el más perjudicado. Tu alma va a ser la más perjudicada. Amén. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Paz y gracia del Señor. Le iba a hablar de un corazón sabio, pero el Señor me cambió la enseñanza.